Mi nombre es Fabiola Guadalupe Sandoval. Soy estudiante de quinto año de la carrera de Mercadeo Internacional y actualmente, ¿verdad? Estoy haciendo mis horas sociales como tutora de lenguaje y literatura, ¿verdad? Específicamente en el grupo número 11. Quiero darles la bienvenida a esta primera videoconferencia acerca de la comunicación humana, elementos y componentes pragmáticos. Nuestro coordinador es Víctor Sáenz y quiero preguntarles cómo se encuentran, cómo han estado en estos días, ¿verdad? Si gracias a Dios están bien, no se han enfermado. Quiero ceder las palabras, tal vez puedan comentarme también cómo ha sido su experiencia, ¿verdad? Hasta estos momentos en cuanto a los cursos. Hola Fabiola, buenas tardes, Hola. buenas Hola. noches. Buenas noches. Como está pidiendo opiniones, ¿verdad? Y Sí, comentarios. En mi sí, caso, creo que como ahorita es el primer día, siento que lo que me cuesta son los horarios, ¿verdad? Porque sí. según estaba viendo el día de mañana hay videoconferencias que chocan los horarios, ¿verdad? Pero por ahorita considero que es bien como esencial el hecho de contar como un material extra, un apoyo, un respaldo para poder contar con una herramienta al momento de realizar el proceso o el examen de admisión, que Sí. gracias a la disposición de ustedes creo que lo va a ser bastante elemental al momento de ya de la prueba. Pues me alegro de que estén, ¿verdad? Que traten al menos de estar leyendo el material, ¿verdad? Ya que esto es de mucha ayuda porque les ayudará, ¿verdad? A su examen, ya que cada día se acerca más, ¿verdad? Yo espero de que puedan estar ahí estudiando, aunque sea poco a poco, ¿verdad? Pues en mi caso me ha servido bastante porque incluso hay cosas que posiblemente uno no las recuerda porque ya pasan meses sin estudiarlas, entonces es bueno recordar. Sí, así es. Igual creo que también les cuesta, ¿verdad? Por si algunos todavía están estudiando, ¿verdad? Y tienen que hacer su tiempo con las materias que llevan, ¿verdad? En la escuela o el colegio, me imagino. Bueno, entonces comenzamos aquí mostrándole acerca, ¿verdad? Un poco los objetivos que vamos a ver en el desarrollo de este tema y es establecer la diferencia entre comunicación y expresión. También tenemos, ¿verdad? El otro objetivo que es conocer los diferentes tipos de comunicación. También tenemos que identificar en diversos contextos comunicativos los componentes fundamentales de la comunicación. El contenido que veremos será introducción a la comunicación, el concepto de comunicación, los tipos de comunicación, la diferencia entre comunicación y expresión, el concepto del lenguaje humano, el proceso de comunicación y la pragmática, las funciones del lenguaje y por último vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico que les servirá de mucho. Antes de empezar ya en materia, si quieren opinar, ¿verdad? Pueden hacerlo mediante el chat o mediante la llamada, o si no, hasta el final abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Iniciamos haciéndonos una interrogante, ¿verdad? ¿Han pensado alguna vez lo que sería nuestra vida sin palabras? Quiero escuchar sus opiniones, cómo se imaginan que sería nuestra vida si no pudiéramos expresarnos con palabras. Pues yo pienso que sí viviríamos, pero igual sería como bastante aburrido porque creo que, bueno, al menos en mi caso y a la mayoría de las personas, creo que lo que más pues nos gusta es expresarnos, cómo nos sentimos, lo que pensamos. Entonces viviríamos, pero para mí sería como más aburrido. Bueno, para mi opinión, recuerdo un poco en uno de los materiales que nos brindaron de esta materia es que decía de que el expresarnos y la comunicación
era como que nos diferenciaba de los demás, de hecho hasta de los animales. Entonces creo que vivir sin poder hablarnos sería como una de las partes más difíciles, acostumbrarnos al no comunicarnos por palabras, que la mayoría de los seres humanos es lo que más hacemos. Creo que no tendríamos esa identidad de comunicación para sobresalir. La verdad que sí, ¿verdad? Sería como bien aburrido, ¿verdad? No tendríamos música porque nadie pudiera cantar, creo yo, nadie pudiera hacer o contar historias, ¿verdad? Como lo hacíamos aquí en la- Y es de que estudiar de la comunicación, el lenguaje, el proceso de comunicación, ¿verdad? Por eso vamos a iniciar brevemente conociendo la evolución de la comunicación y sus medios. Pues por aquí vemos Hola, que... disculpa. ¿Sí, digan? Sobre la pregunta anterior ya estaba pensando, lo decíamos en aspectos de que no hablamos por motivo evolutivo o no ¿Sí? hablamos porque hoy, digamos, de un día para otro todos perdiéramos el habla. ¿En cuál de las dos situaciones? Como dijo al principio, ¿En cuál de las dos situaciones te pone cuando dice una vida sin palabras? ¿En un sentido evolutivo que nunca hayamos desarrollado las cuerdas vocales para poder hablar y todo eso? ¿O en el sentido de que hoy que somos conscientes de que hablamos de un día para otro ya no habláramos? sí sería, digamos, ahora que somos conscientes, ¿verdad? Que ya nuestra vida es por medio de palabras, ¿verdad? Perfecto. Sí. Solamente. Sí, solamente. Bueno, y como En les mi caso, decía, ¿sí? pues la verdad que fuera muy diferente, no nos sabríamos comunicar, ¿verdad? No entenderíamos mucho si no utilizaríamos las palabras. La verdad que es algo bueno porque sabemos cómo comunicarnos y darnos a entender con otras personas. Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Porque sabemos de que hay personas que tienen su discapacidad, ¿verdad? Del habla. Ellos no se pueden comunicar mediante palabras, ¿verdad? Pero lo hacen por otras formas de comunicación, ¿verdad? Pero me imagino que de igual manera es muy difícil porque tal vez no expresan todo lo que ellos quisieran decir, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Bueno, y entonces comenzamos conociendo un poco acerca de la evolución de la comunicación. Vemos que en el inicio de los tiempos la comunicación era primitiva. Digamos que nuestros antepasados se comunicaban, digamos, con solo una mueca, una sonrisa o un sonido de un animal para expresar sus sentimientos o estados de ánimo, así como los cavernícolas, ¿verdad? Luego tenemos en el año 30.000 a.C. ya iniciaron las pinturas rupestres, que este era el medio de comunicación visual más antiguo, porque en ellos relataban historias de caza de nuestros antepasados, ¿verdad? Luego avanzamos hasta el año 5.000 a.C., donde los egipcios fueron los primeros que plasmaban sobre piedra o pared mediante los jeroglíficos. Luego, en el año 1300 a.C., se empezaron a hacer las señales de humo, ¿verdad? Los indios americanos desarrollaron fogatas y atalayas para encender hogueras y comunicar que en ese punto se encontraba una idea que ahuyentaba a los enemigos e invitaba a los aliados. Luego, ya en el año 776 a.C., comenzaron en la antigua Grecia a utilizar a la paloma mensajera para anunciar los ganadores de las Olimpiadas en los pueblos cercanos. Luego, en el año 550 a.C., se implementó durante el Imperio Persa de Ciro II los registros de un servicio postal donde un hombre a caballo pasaba a recoger los escritos destinados a otras ciudades. Podremos decir que ese era como el primer cartero, ¿verdad?, que existió. Luego tenemos el heliógrafo, que es un instrumento que se utiliza para realizar señales telegráficas por medio de la reflexión de los rayos del sol en un espejo movible. Fue usado en Roma para mandar señales a pueblos lejanos. El heliógrafo en la actualidad se sigue utilizando.
Luego tenemos en el año 105 después de Cristo que se inició, ¿verdad?, el papel y los inicios de la imprenta en China. Luego tenemos en el año 1440 después de Cristo que ya se inició la imprenta moderna de la mano de Johannes Gutenberg. Luego en el año 1600 se inició el lenguaje de señas. Debido al aumento de sordos se tuvo que implementar este alfabeto nuevo y sabemos de que es distinto en cada país. Y luego a mediados de 1800 se implementó un sistema de braille. En el siglo XIX, Luis Braille sugirió un sistema de puntos y relieves para que personas invidentes fueran capaces de leer y escribir. Luego, para el año 1835, el telégrafo y el código Morse se inventaron, ¿verdad? Que era un artefacto capaz de mandar señales de sonido al otro lado del océano, simplemente pulsando un botón. Luego, en el año 1876, se creó el primer teléfono. Alexander Graham Bell lo creó y lo patentó, siendo hasta ahora una de las herramientas que más se utilizan en la comunicación. Ya en el año 1901 se dio la señal de radio transatlántica. En este año fue posible enviar una señal de radio a la otra punta del mundo. Para el año 1927 se tuvo la primera emisión televisiva, ¿verdad? También se creó la televisión para permitir escuchar un sonido, ¿verdad? Que no solo que proyectara la imagen, ¿verdad? No solo se escuchara, ¿verdad? Y también cabe mencionar que las primeras televisiones eran en blanco y negro. Para el año 1969 se creó el ARPANET, que fue una red militar de comunicación por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto dio origen a Internet, que posteriormente se convertiría en la WWW, accesible vía señal de Internet. Y luego llegamos hasta la actualidad, ¿verdad? Que es donde nosotros tenemos todas las herramientas de redes sociales que nos permiten comunicarnos a través de la web. Ahora bien, vamos a conocer un poco acerca de lo que es la comunicación humana. Y pues el concepto de comunicación proviene del prefijo latino cum, que es igual a con, y munus, que significa común, de donde se deriva communis, que quiere decir comunidad o estado en común. Esta es la definición según Fernández Collado y L. Danke en 1986. Y un concepto básico, ¿verdad?, de comunicación es que es un proceso innato en el hombre, una necesidad básica para la que venimos determinados biológicamente. El niño desde que nace se está comunicando a través de diferentes códigos. La comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión, como gestos, movimientos, miradas, ya que el ser humano se comunica para transmitir información, manifestar sentimientos, influir en los demás y realizar acciones específicas. Este proceso es interactivo y social. Como bien lo dice ahí, ¿verdad?, que ya venimos con la necesidad de comunicarnos. Pues el niño, ¿verdad?, desde que nace, él no puede hablar todavía, pero él, digamos, se comunica mediante el llanto. Por ejemplo, él llora cuando tiene hambre, llora cuando tiene el pañal sucio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es algo que ya viene nato en nosotros, ¿verdad? La necesidad de comunicación. Ahora pasamos a conocer los tipos de comunicación. Más allá del esquema básico del proceso de transmisión de mensaje, existen distintos tipos de comunicación, pues los emisores pueden ser diferentes en la información que se envía y el canal por el cual circula esta también. El primer tipo de comunicación es la comunicación verbal. Este tipo de comunicación se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción
entre el emisor y el receptor. Este tipo de comunicación puede ser oral o escrita. La oral, ¿verdad? Sabemos de que es mediante palabras, también puede ser por gritos, llantos, la risa, también son parte de la comunicación oral. Y la comunicación escrita también puede ser a través de jeroglíficos, alfabetos o logotipos, ya que sabemos que el alfabeto es diferente en muchos países. También tenemos la comunicación no verbal. En este caso, el lenguaje se lleva a cabo sin el uso de las palabras y en muchos de los casos es de manera inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, las miradas, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de los mensajes como la interpretación son procesos de manera automática. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que ahí está emocionado. Es una manera de expresar no verbal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos esto, estamos como diciendo está bien, me parece bien, me gusta. Son maneras de comunicación no verbal. Luego tenemos la comunicación individual. Y este tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor. Es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo en un marco de interacciones caracterizado por la privacidad, porque solo son dos personas que se comunican. Luego tenemos la comunicación colectiva, que este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. En estos casos puede darse la situación de que a pesar de que una persona se dirige a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto, no solo en ella, sino en el resto de la gente. Luego tenemos la comunicación intrapersonal. Este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a hablar solos, por ejemplo, ponemos a pensar si está bien o no, si una decisión que vamos a tomar, vemos los pros y los contras, ¿verdad? Este es el tipo de comunicación con nosotros mismos. Luego tenemos la comunicación interindividual, que esta comunicación ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente los sentimientos. En este caso, tal vez pueda tender a confundir con la comunicación individual, pero la diferencia es que aquí puede expresar de manera verbal o no verbal, ¿verdad? Y expresan sus sentimientos. Un ejemplo de ello puede ser una cita romántica, una discusión en pareja, ¿verdad? Luego tenemos la comunicación intragrupal, que este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo colectivo. El ejemplo más claro, ¿verdad?, es nuestro grupo de la escuela, ¿verdad? Puede ser también un grupo de la iglesia, un grupo de estudio. Luego tenemos la comunicación intergrupal. Esta comunicación se refiere a la comunicación que existe entre grupos, por ejemplo, entre los intérpretes y un grupo de espectadores. Puede ser un ejemplo un cantante y sus espectadores, también una banda, un pianista, una bailarina, etc. Tenemos la comunicación masiva o de masas. Este tipo de interacción es mediante un emisor único y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser anónimo. Un caso en particular puede ser un conferencista, ¿verdad? Un ponente que está con una audiencia grande de personas. Tenemos la comunicación visual. Este tipo de comunicación se transmiten mensajes a través de la vista, ¿verdad? Casi es todo lo que a diario nosotros vemos, porque es a través de la vista cualquier tipo de comunicación. Luego tenemos la comunicación auditiva.
Este es un tipo de comunicación que se da a través del oído. El ejemplo más claro es la música, ¿verdad? También la radio, que a través de ello nos comunican ciertos mensajes. Luego tenemos la comunicación táctil, que este tipo de comunicación se percibe a través del tacto, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Y el ejemplo más claro es el sistema de Braille, que se utiliza para las personas invidentes. Luego tenemos la comunicación olfativa. El mensaje se percibe por la vía olfatoria, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad?, más sencillo sería el perfume, ¿verdad?, que percibimos de alguna persona. También este puede ser el aroma de una comida, ¿verdad? Luego tenemos la comunicación gustativa. Y este tipo de comunicación se envía a través del gusto, ¿verdad? Un ejemplo puede ser, como vemos en la imagen, que está un bebé comiendo, ¿verdad? Sabemos, no sé si ya hemos visto, ¿verdad?, que los bebés tienden a meterse todo a la boca, ¿verdad? Porque es la manera de que ellos conocen el mundo. También este otro ejemplo puede ser un chef que prepare una receta para un grupo de comensales. Pero también este tipo de comunicación varía, ¿verdad?, en ciertos casos, porque puede hacer lo que a mí me gusta, a ustedes no les guste. Luego tenemos la comunicación telefónica y pues esta comunicación es a través del aparato telefónico, ¿verdad?, ya sea fijo o móvil. Sabemos de que desde que vimos en 1876 se creó el primer teléfono hasta la actualidad es un medio que utilizamos bastante para interactuar. Luego tenemos la comunicación virtual o digital, que este tipo de comunicación se produce gracias al mundo conectado a través del Internet. Incluye tanto una conversación por Skype como la que estamos teniendo en estos momentos, o como un blog o un correo. Luego tenemos la comunicación televisiva, que esto ocurre a través de la televisión. Sabemos de que últimamente, ¿verdad?, pasamos viendo mucha televisión para conocer acerca de las noticias de la actualidad. Tenemos la comunicación cinematográfica, que este tipo de comunicación se produce a través de la gran pantalla, gracias a largometrajes, documentales, películas biográficas, entre otros. Luego tenemos la comunicación publicitaria, y es que este tipo de comunicación ocurre cuando una empresa envía un mensaje generalmente a un grupo de consumidores para dar a conocer su marca o vender un producto. En este caso, este tema es bastante amplio. Por ejemplo, cuando ustedes ven una valla publicitaria, nos están comunicando un producto, una marca. También cuando ven volantes, o no sé si ustedes han tenido la experiencia de que últimamente en las redes sociales como YouTube o Facebook, cada vez que estamos viendo un video se corta y aparece un video publicitario, ¿verdad? Luego tenemos la comunicación periodística, y que este tipo de comunicación es la que se hace a través de diferentes medios con la finalidad de informar al receptor desde la óptica periodística. Sabemos de que puede ser por medio de la televisión, el periódico, redes sociales, entre otros. Luego tenemos la comunicación educativa. Este tipo de comunicación es de clase, digamos, cuando el ejemplo más común es cuando asistimos a clases, ¿verdad? Clases ya presenciales. Pero últimamente, ¿verdad?, está de moda. Y por ejemplo, ahora en el Canal 10 que han implementado Aprendamos en Casa de parte del Ministerio de Educación, es una manera de comunicación educativa. Luego tenemos la comunicación política, que esta información suele tener una fuerte carga ideológica. Por ejemplo, cuando alguien asiste a un debate en el que el emisor es un político que pretende ganar su voto. O no sé si han visto
Últimamente en Facebook más que todo comienzan a aparecer, ¿verdad? Mensajes de diferentes partidos políticos por ahí, ¿verdad? Luego tenemos la comunicación por señas, que es lo que les mencionaba, que este tipo de comunicación se refiere a las que emplean las personas sordas o sordomudas y también las personas de su entorno, ¿verdad? Para establecer un canal de comunicación con sus círculos sociales, ¿verdad? Luego tenemos la comunicación organizacional o empresarial, que esta es la que ocurre entre las empresas, ¿verdad? Ya sea del gerente hacia sus empleados. Luego tenemos la comunicación vertical, que siempre gira en torno a las empresas y puede ser de forma ascendente o descendente. La comunicación ascendente es desde los empleados a los mandos superiores, y la comunicación descendente viene de los mandos superiores a los empleados. Por último, tenemos la comunicación emocional, que este tipo de comunicación se refiere al tipo de contenido, como su nombre lo dice, emocional, ¿verdad? Podemos expresar nuestros sentimientos, tristeza, felicidad, enojo. Ahora bien, seguimos con una pregunta. ¿Ustedes saben la diferencia entre los conceptos de expresión y comunicación? Quiero oír sus opiniones. Bueno, para expresión podría ser que con un gesto o con algo que ya sea nato de nosotros podemos demostrar alguna expresión de nosotros. En cambio, la comunicación tiene que depender de nosotros el compartir lo que queremos dar a entender o lo que queremos comunicar. Sí, exactamente, está correcto. Así es, ¿verdad? Ya que digamos que podemos decir que la expresión es parte de la comunicación, ¿verdad? Ya que depende de nosotros el querer expresar algo para poder comunicarlo, ¿verdad? No sé si alguien más quería opinarme al respecto. No. Bueno, entonces como veíamos, ¿verdad? Que esto significa que aunque las personas tengan marcos de referencia distintos, porque piensen, vivan y hablen en forma diferente, en el momento de establecer comunicación, tienen un propósito de entendimiento. Es decir, pretenden lograr algo en común por medio de un mensaje que intentan compartir. La comunicación es algo distintivo del ser humano y su carácter es sociable y en consecuencia la necesidad de comunicarse con los demás. Cada vez que estos mensajes son interpretados y respondidos hay una comunicación. Ahora bien, vamos a conocer la definición de lo que es el lenguaje humano. Y pues es aquella capacidad o conjunto de capacidades característicos de nuestra especie que nos posibilita asociar simbólicamente conceptos, ideas, emociones y escenarios mentales con formas lingüísticas abstractas y materializar esas formas lingüísticas en señas transmisibles. Ahora bien, el proceso de la comunicación y la pragmática. En el proceso de comunicación intervienen, además de elementos lingüísticos, factores psicológicos y sociales importantes capaces de dar sentido especial y distinto a un mismo lenguaje. Pues ellos son la intención comunicativa del emisor, es decir, lo que éste pretende al transmitir su mensaje. Y desde luego, el contexto en que se produce la comunicación. Además, el impacto de la intención comunicativa del emisor y del contexto en que se produce el mensaje afecta igualmente al receptor, quien al decodificar la información debe considerar las condiciones materiales, sociales y psicológicas en que ésta se produce para su interpretación y respuesta. A partir de lo anterior,
Autores como Schramm, Wesley y otros presentan el modelo circular de la comunicación, que vamos a verlo a continuación. Y es este. No sé si logran verlo. Iniciamos, digamos, de esta parte, que el emisor envía un mensaje codificado mediante un canal. Luego, este mensaje es decodificado por el receptor. Si el receptor quiere responderle al emisor, este se convierte en un emisor, codificando un mensaje mediante un canal. Y este es el proceso de retroalimentación, ya que el mensaje es enviado hasta el que era el emisor, que ahora se vuelve un receptor. No sé si entienden el proceso de comunicación. Hola Fabiola. Hola. En la lámina anterior yo vi un concepto que decía pragmatización o pragmático, algo así. Sí. Entonces quisiera que sí me explicara ese término para ver si le podía comprender realmente, pragmática, correcta, para ver si le puedo comprender realmente en qué consiste el proceso. Bueno. Sí, el proceso de la pragmática es lo que surge, ¿verdad? Al momento de comunicar, digamos, un mensaje, ¿verdad? Y que este es percibido por el receptor. Y que se refiere, digamos, a la práctica o a la ejecución del mismo, ¿verdad? Y por eso es el proceso, ya que es prácticamente, ¿verdad? Que se pone en ejecución, digamos, un mensaje. No sé si me doy a explicar bien o... Buenas noches. Nada más, no sé, ¿verdad? Si estoy en lo correcto, el pragmática es lo que queremos darnos a entender o el mensaje que hemos enviado. Sí, sería más que todo, se refiere más a lo práctico, ¿verdad? No a lo teórico, ¿verdad? Sino que ya es lo práctico que ponemos en marcha nuestro proceso de comunicación. Es decir, que la pragmática, podría decir en pocas palabras, es practicar la comunicación o la práctica de ella. Exactamente. No sé si les quedó claro o se lo explico nuevamente. ¿Le quedó claro al muchacho de que me opinó? Sí, es que no lo había comprendido muy bien, pero ahora que ya lo explicó tanto como la compañera, ya le entendí de una forma más concreta. Bueno, está bien. Y entonces el proceso de la comunicación, ¿entienden cómo se da este proceso circular? Pues por lo que también pude leer en la información de esta semana del tema, prácticamente se basa en que el emisor envía un mensaje a través de un canal, el receptor lo recibe y hace lo mismo. Prácticamente es como un círculo, se podría decir que se va haciendo sucesivamente. Sí, y en ese momento es donde se da la retroalimentación o llamado feedback también, ¿verdad? Ya que el receptor se vuelve el emisor nuevamente y así sucesivamente. Si entablan una conversación, digamos, se vuelven así intercambiando los roles. ¿Quedó claro? Ahora sí. Bueno, entonces como continuamos, aquí definiendo cada uno, ¿verdad? De lo que son los elementos de la comunicación. Y aquí tenemos que el emisor es el sujeto del que parte la información.
El receptor es el destinatario de la información emitida por el emisor. El mensaje es la información transmitida. El código es el conjunto o sistema de signos, palabras, colores, ¿sí? Mediante reglas para poder formular el mensaje. El emisor y el receptor deben conocer el código para poder interpretarlo. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Y el contexto situacional es el conjunto de circunstancias, lugar, momento, etcétera, que rodean el acto comunicativo y lo condicionan. Luego tenemos lo que es el feedback o la retroalimentación, que se entiende como la respuesta que transmite un receptor al emisor, basándose en el mensaje recibido, siendo esta una comunicación bidireccional entre dos personas. Y el ruido es lo que se le denomina a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Y pues como vemos que los seres humanos siempre nos mantenemos en diferentes ambientes que requieren de información. En esos ambientes siempre encontramos a alguien que nos transmite un mensaje y esa persona recibe el nombre del emisor, como lo veíamos, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las funciones del lenguaje. Y el lenguaje como facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos tiene diferentes funciones, las cuales se ponen de manifiesto en la interacción y socialización con otras personas. Roman Jakobson, que era un lingüista del Círculo de Praga, identificó las funciones del lenguaje, las cuales se presentan a continuación. Ahora bien, tenemos este cuadro que son las funciones de la lengua o del lenguaje. Aquí en esta parte tenemos lo que son los factores de comunicación que ya vimos anteriormente. Y aquí tenemos las funciones de la lengua, que puede ser emotiva o expresiva, que es cuando se transmite contenidos emotivos, se reconoce por indicadores expresados en primera persona o interjecciones. El ejemplo es por decir, ay, siento que te vayas. O podemos decir cuando decimos te extraño, o decir cuando estamos admirados o algo, ¿verdad? Es un ejemplo de emoción o expresión de la función de la lengua. Luego tenemos la función conativa o apelativa, que su característica es que se actúa sobre el receptor mediante el mensaje para influir en su comportamiento. El ejemplo que aquí nos ponían es toma, roca, cola. O decir, sé buen estudiante y serás buen ciudadano. Luego tenemos la función fática, que esta se da al contacto que permite establecer y prolongar o interrumpir la comunicación con el receptor, comprobar si funciona el circuito. El ejemplo es, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Luego tenemos la metalingüística, que esta se establece cuando se habla no de objetos, sino de la lengua misma, un lenguaje que describe y explica a otro lenguaje. Por ejemplo, las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Pueden ser ejemplos, descripción de un significado, definiciones, ¿verdad? Esto es como definir, digamos, describir el mismo lenguaje. Luego tenemos la función referencial, que ese lenguaje se refiere a una extralingüística y está orientada al referente. Por ello se caracteriza por ser preciso, concreto y unívoco. Ejemplo, las obras de arte primitivas adoptan formas como pintura de animales plasmadas en cuevas y pequeñas esculturas en relieve. Luego tenemos la función poética, que es el uso de la lengua con una intención artística. Enfatiza específicamente la estructura lingüística que se emplea para emitir un mensaje singular. Esta vez el ejemplo es este que ves engaño colorido, que del arte ostentado los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Esta es como una forma más poética, ¿verdad?, de expresarnos. No sé si comprenden un poco las funciones o quieren que les amplíe mediante otros ejemplos.
¿Podría explicar un poco más sobre la referencial, por favor? La referencial. Bueno, en este caso, lo que tiene la intención de informar o transmitir un contenido, por ejemplo, que el léxico quede claro, apropiado y sencillo, exento de adornos o frases recargadas. Por ejemplo, otro ejemplo sería como decir, la plata es buena conductora de electricidad. Es como estamos haciendo referencia a algo que de verdad funciona, digamos. Otro ejemplo sería como que me está afirmando lo que se necesita saber. Sí, por ejemplo, también podríamos decir que las frutas y verduras proporcionan vitaminas. Sería un ejemplo, así como que estamos afirmando o haciendo referencia, ¿verdad?, a algo que ya tenemos, ¿verdad? Claro. O sea que lo referencial sería darle como información a otra persona o dar una información respecto a un tema o un objeto o una palabra. Sí, podría ser también. Bueno, continuamos. Y como les decía, que para la lingüística funcional, de la cual Roman Jakobson, que fue uno de los exponentes de la lingüística, la lengua es un sistema funcional producto de la actividad humana y la finalidad de la lengua. Consiste en la realización de la intención del sujeto de expresar y comunicar. El aporte que realizó Jacobson de la lingüística y las funciones del lenguaje pone en manifiesto la riqueza comunicativa del lenguaje en sí mismo. Cualquier discurso dice muchas más cosas de las que parece enunciar en primera instancia, decía él. Decía él también que toda conducta verbal se orienta a un fin, por más que los fines sean diferentes y la conformidad de los medios empleados con el efecto buscado sea un problema que preocupa cada día más a los investigadores de diversos tipos de comunicación verbal. Bueno, hasta aquí ya terminamos con la presentación. Ahorita tenemos aquí el ejercicio de que les aparecía en el material de esta semana y lo vamos a resolver, o quiero preguntar antes de si alguno ya intentó resolverlo y tiene alguna idea de lo que es cada uno de los elementos que han intervenido. ¿Ninguno ha tratado de resolverlo? Yo sí. Dale. Sí. ¿Cuál opina que es el emisor? El vehículo de adelante. Sí, así es. ¿Y el receptor? El motorista. Sí, es correcto. ¿Y el mensaje que es enviado? ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje es la vía que él está tirando, la intermitente. Fíjese que el mensaje sería, en sí, sería que cruzará a la izquierda. Y el código sería la luz intermitente. No sé si hasta ahí ya lo que había puesto en lo que es el código. El código sería la luz. Ajá, el código sería la luz y el mensaje el canal los ojos. Y el contexto la carretera.
El contexto sí es la carretera, pero el canal sería, ¿verdad?, la vía del vehículo, ¿verdad? O las vías, que ellas son las que le permiten enviar la luz intermitente. No sé si se los menciono todos para que puedan escucharlos todos completos. Sí, está bien. Sí, bueno, entonces el emisor sería, ¿verdad?, el vehículo de adelante, como dice ahí. El receptor es el motorista. El mensaje es que cruzará a la izquierda. El código es la luz intermitente. El canal es la vía o las vías del vehículo, ¿verdad? Y el contexto es la carretera. También podríamos agregar aquí el feedback. Sería ya que el motorista, ¿verdad?, él va a disminuir la velocidad o va a tener un poco de precaución. No sé si ya les quedó ahí, ya lo anotaron. ¿Les quedó claro ahí? ¿O les explico el por qué? Sí, quedó claro. Sí, le quedó. Bueno, no sé si tenían alguna duda respecto más a este ejercicio. ¿Todo bien respecto al ejercicio? Sí. Sí, ya está todo claro. Bueno, bueno, aquí terminaba la presentación. Aquí teníamos un poco acerca de las referencias bibliográficas. Y quería preguntarles ahorita, ya si tienen alguna duda, ahorita eso se las puedo responder. Yo tengo una duda, bueno, no es tanto del tema, sino que más que todo de las videoconferencias. Más hace ratito estaba revisando que hay 3 para mañana. Entonces, ¿las 3 hablan de un tema distinto o hay alguna que se repite? Pues me parece de que hasta el momento no se repite ninguna. Sí, porque ahora... Igual, ¿verdad? Tenía una duda sobre ¿Sí? las conferencias que tenemos. En el caso, ¿verdad? Que muchas veces van a coincidir con las otras materias. En este caso, no sé cómo se podría hacer, ¿verdad? Fíjese que tenía entendido que no iban a chocarle, ¿verdad?, con otra materia para que tuvieran la oportunidad de entrar, ¿verdad?, a las diferentes videoconferencias, ¿verdad? Pero averiguaría y les comunicaría ahí mediante los foros, pero sí, según entiendo, no coinciden con ninguna otra materia. Deberían de revisar bien nuevamente los horarios para que ahí vean bien los horarios, ¿verdad? Yo encontré que tenemos una videoconferencia de sociales a las 4 de la tarde y a esa misma hora hay uno de matemáticas. De verdad. Sí, le voy a verificar y les voy a comunicar ahí, ¿verdad? Pero igual, yo esperaría de que puedan, entrar, ¿verdad? Las que tengan más de su conveniencia, ¿verdad? Y las que sientan, que necesitan más, ¿verdad? En dado caso que choquen, porque creo de que de lenguaje van a haber unos temas de que se van a repetir. Entonces me imagino que tal vez en un tema de que se repita después puedan entrar si no pudieron entrar, digamos, a las que les chocaba. También tengo una duda. En mi caso, que yo soy empleada, las videoconferencias son digamos, viernes, sábado y domingo, pero por el rato de la tarde, o van a haber también horarios en la mañana. Fíjese que sí, me parece que hay horarios también en la mañana, porque se ha buscado, ¿verdad?, la manera en de que hay más afluencia de aspirantes, ¿verdad? Porque
son, digamos, como los horarios de que más ingresan a la plataforma. Yo tengo una duda. Fíjese, yo tengo una duda. ¿Sí, diga? Fíjese que yo hace poco he empezado a estar dentro de las conferencias, entonces, o sea, yo comienzo con los temas. No sé cómo haría yo para ponerme al día ahí. Mire, fíjese que los temas, digamos, que se han visto hasta el momento, por ejemplo, en lenguaje y literatura, ya llevamos 7 con esta semana, pero, digamos, no se preocupe porque los temas siempre están allí, ¿verdad? Ahí están disponibles para que usted los pueda leer. Y la conferencia, pues esta es la primera, así que no se ha perdido ahorita de conferencias. Bueno, gracias. Bueno. Tengo una pregunta. ¿Tendremos videoconferencias todas las semanas o habrán semanas que no y semanas que sí? Pues ahorita están programadas del 10 al 19 de julio nada más, ¿verdad? Está bien, gracias. Bueno. Pero también en estos días, ¿verdad? Como le decía, del 10 al 19 solo habrán estas conferencias, pero luego mediante se vayan abriendo los otros temas, ¿verdad? Que les van a ir apareciendo en los foros, se van a dar nuevas videoconferencias, pero siempre estaríamos comunicándole, ¿verdad? Con anticipación. Está bien, y estos cursos básicamente lo tomaremos hasta, me imagino, hasta días antes del examen de admisión, o hay esto una fecha a la cual vamos a llegar. Me parece que hasta ya tipo octubre, ya cuando les va tocando ya su examen, que está el desarrollo del curso. Quisiera confirmar si nos van a hacer una prueba práctica de cómo sería el examen para ver cómo llevamos nuestros conocimientos previo de terminar el curso. Creo de que les harán una prueba de aptitudes, si no me equivoco, pero igual en cada uno de los temas siempre les aparece una autoevaluación. También en esa pueden practicar porque esa les sirve bastante porque es como un ejemplo de cómo les salen, digamos, las preguntas en el examen. Sí, esa duda tenía yo también de que había entendido de que iban a hacer un examen cuando empezábamos el curso y uno ya finalizando el curso para poder comparar si hemos mejorado en el transcurso del curso y estar un poco más seguros. Sí, me parece de que sí les hacen un examen de aptitudes, pero realmente no tengo todo el conocimiento sobre el desarrollo del mismo, pero de igual manera me imagino se los comunicarán ahí en la plataforma. ¿Ya nadie tiene dudas? Todo les quedó ya claro, ya no tienen más consultas. No, todo quedó claro. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles por su atención, ¿verdad? Y también su intención, ¿verdad? De querer aprender. Y por eso siempre aquí les dejo una frase de que siempre hay que insistir, persistir y nunca desistir. Siempre espero de que estén estudiando los materiales que se imparten, ¿verdad? Y en los cursos de refuerzo. Y desearles, ¿verdad? De que se vayan preparando para el examen.